¿Cómo están? Una semana más con ustedes. Bueno, en las últimas tres sesiones, o por lo menos dos, esta es la tercera, hemos tratado el tema de los rollos del Qumran. Hay varias cositas interesantes. ¿Por qué se ha demorado tanto la investigación? Bueno, es que habíamos hablado que había 60.000 fragmentos y estos tenían que unirse. Y entonces, imagínense un rompecabezas de 60.000 piezas. Bueno, una tarea colosal, colosal. Ahora, con los descubrimientos del ADN, la cosa se ha facilitado un poco, porque por ejemplo, si estaba copiado algo en piel, entonces se podía hacer un análisis y se podía determinar qué pieza correspondía a ese animal y de esa manera reducir un poco el universo de piezas para poder armar el documento. Pero de una forma o de otra, de todas maneras ha sido una tarea gigantesca, titánica. Ahora, eso explica en parte el por qué, digamos, todo el proceso ha demorado tanto, pero no es la única explicación. La otra explicación, o la otra parte de la explicación, es que sacerdotes se hicieron cargo de la investigación y no soltaron prenda. Ellos agarraron y no quisieron admitir a nadie en el equipo y si admitieron a algunos eran gente que no tenía una preparación académica muy alta, mayormente eran muy jóvenes, manejables, manipulables, y eso es lo que ha demorado. Las cosas se han acelerado en el momento en que Israel tomó control de la investigación de estos rollos. Pero eso ocurrió en los 90 recién. Entonces, no ha habido una rapidez en el pasado para poder investigar estos rollos con la celeridad del caso. Ahora, ¿qué tiempo abarcan estos rollos? Bueno, el Shema Israel era el documento más antiguo que se había escrito o encontrado. Y ese Shema Israel quiere decir, oye Israel, Jehová tu Dios es, algo por el estilo. Pero los rollos abarcan aproximadamente 300 años, desde los 250 antes de Cristo hasta los 50 después de Cristo. Se ha especulado mucho si Jesús fue esenio o no, y se sabe que no. Se sabe que no porque había por lo menos una fiesta que celebraban los judíos que no celebraban los esenios y que Jesús sí la celebró. Entonces, definitivamente Jesús no fue esenio. Aparte de que los esenios no hablaban, no se comunicaban, no tenían ninguna relación con gente que estuviera fuera de su grupo. En cambio Jesús no. Jesús hablaba con todo el mundo, se relacionaba con todo el mundo y es más, por eso fue acremente criticado. Ahora, en el caso de Juan el Bautista, hubo un poquito más de posibilidades que él hubiese sido
esenio por dos razones fundamentales. Una, que Juan el Bautista vivía más o menos por el área donde estaba el Qumran. Y la otra cosa es el estilo de vida que Juan el Bautista tenía. Era un estilo de vida asceta. O sea, él se vestía con piel de animales, comía langostas, miel. Es decir, su estilo de vida era un estilo que en cierta medida podría asemejarse a los esenios, al estilo de vida de los esenios. Sin embargo, los esenios eran exclusivistas. Ellos no propugnaban su fe hacia afuera, ¿no es cierto? Ellos eran el grupo que ellos decían que eran los llamados, los escogidos, los únicos. En cambio, Juan el Bautista predicaba hacia afuera, hacia los demás, hacia el arrepentimiento, es verdad, pero al arrepentimiento de Israel. Ellos no. Los esenios estaban muy centrados en ellos mismos. Ahora, algo interesante. Ahora, el concepto de interesante varía. El concepto de interesante no es un concepto, un contenido absoluto. ¿Por qué? Porque a mí me parece lo que les voy a decir muy interesante y a otras personas les puede parecer completamente irrelevante, incluso cristianos pueden no notar la relevancia de lo que les voy a decir. En el Antiguo Testamento, la figura del Mesías estaba como en tinieblas, en penumbras. O sea, el Mesías de Israel no era un Mesías completamente definido. Es más, era hasta cierto punto etéreo. El Mesías, el concepto mesiánico de el Nuevo Testamento es completamente brillante, notorio, ¿no es cierto?, evidente. Y que Jesús era ese Mesías era innegable. En los rollos del Qumran, la figura del Mesías es intermedia. Es más definida esa figura que en el Antiguo Testamento, pero obviamente menos definida que en el Nuevo Testamento. Entonces podemos decir, sin lugar a dudas, que la figura mesiánica de los escritos del Qumran es una figura intermedia. Otra cosa que me gustaría decir es que a partir del 2002 se presentaron una serie de fragmentos que se dijeron que eran del Mar Muerto, de las cuevas del Qumran, para ser exacto, y se vendieron por una millonada, y quien más compró fue el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Y uno puede pensar, pero ¿cómo un museo tan famoso, tan importante, cómo pueden haber sido timados? No se sabe cuánto pagaron, pero pagaron una millonada por 5 fragmentos que cuando los enviaron a Alemania a que se autenticaran por medio de una especialista alemana, por cierto, que no era solamente ella, sino tenía un equipo, pues el resultado fue que estos fragmentos eran falsos. Una falsificación
muy bien elaborada, pero eran falsos. Es más, en uno de los pedazos, en uno de los fragmentos, habían agujeros que no se pudieron al principio identificar qué cosa era. Resulta que habían provenido de un calzado romano de esa época. O sea, el cuero era de ese tiempo. O sea, no es que agarraron un cuero contemporáneo y lo trataron. No, 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 no. El cuero era cuero antiguo, pero lo falsificaron. O sea, la escritura que estaba en ese cuero era falsa, ¿no? Y pagaron una millonada por esa falsificación. Bueno, por acá nos vamos a quedar eh, por hoy día. Hay algunos detallitos más. Yo creo que con la próxima sesión vamos a poder terminar esto de los rollos de Qumran. Y por favor, si tienen alguna pregunta, siéntanse con toda libertad de escribirme y yo con mucho gusto los voy a poder orientar. Que el Señor me los bendiga, pasen una semana muy, muy bendecida, siempre recordando que Dios es mayor que el más grande de nuestros problemas. Muchas gracias.